Con toda seguridad ocurrió en 1971, en los albores del régimen del presidente de México, Luis Echeverría, cuando la entonces Academia de la Investigación Científica se transformó en el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el CONACYT. Se integraba así y se procuró atraer a los científicos mexicanos, quienes en su mayoría dicen: hacemos investigación de frontera. Sabemos tanto como el más enterado, el más estudioso, el más sabio, egresado de la mejor universidad o del mejor laboratorio del mundo. Pero lamentablemente somos muy pocos y no hay una gran tradición científica en México. Eso se decía allá por 1971, cuando el presidente era don Luis Echeverría y el secretario de Educación, don Víctor Bravo Aúja. El CONACYT nace en aquellos entonces. Uno de sus primeros directores, don Gerardo Bueno Sirión, se encarga de atraer con Palma, con Alejandro Carrillo Castro, que sabía mucho de administración y estaba empeñado en la gran reforma administrativa del gobierno federal y de todo el país, que incluiría servicios de ventanillas, etcétera. Se integró y se atrajo para el Consejo Nacional de Tecnología, para el CONACYT, a lo más refinado, a lo más señalado del saber nacional. Por ejemplo, como Ruy Pérez Tamayo, un gran anatomopatólogo, maestro que ha hecho infinidad de investigaciones, pero ya desde los albores, desde el amanecer del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se decía, por boca de don Víctor Bravo Aúja, de Roger Díaz de Cosío, de Héctor Mayagoitia Domínguez, se hablaba de la parva, de la escasa masa de intelectuales, de científicos, de sabios, de ciencia dura que padece nuestro país. Se decía entonces, y 40 y pico de años después, se sigue diciendo exactamente lo mismo. Ha sufrido muchos avatares el CONACYT y con ellos la comunidad científica mexicana. Oiga, ¿y qué pasemos con la fuga de cerebros que padece el país? Que sí es cierta, que es verdad. Por ejemplo, un discípulo eminente del doctor Ruy Pérez Tamayo, Luis Salinas Madrigal, tuvo que irse a San Luis, Missouri, y como él, muchísimos mexicanos, porque no hayan los laboratorios, las instalaciones, el quehacer. Pero hay quienes sí se resignan y trabajan con lo que hay en nuestro país, como el doctor Miguel Cruz López, que en el Centro Médico Nacional La Raza investiga fervorosamente y con mucho éxito sobre diabetes mellitus tipo 2 en niños. Es terrible ese mal. Esa diabetes tipo 2 que se lleva en los niños de 11 años, que son hipertensos, diabéticos y obesos, que es por lo que urge un cambio en la dieta nacional. Tuvimos un gran director en CONACYT, que fue Fausto Alzati. Fausto Alzati corrigió el padrón porque había mucha mentira y había doctores que alcanzaban tal rango en universidades del extranjero en solo 3 meses. Fausto Alzati se dio cuenta para presidir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que era un fenómeno, que era mentira y que se engañaba tanto al saber, tanto a la ciencia, como a los contribuyentes, porque el CONACYT vive estrictamente de los fondos que le proporciona el gobierno mexicano y se da dinero para becas, para que nuestros científicos estudien en el extranjero, sepan, se perfeccionen y regresen a México. Solo hace falta crear un clima adecuado, una atmósfera propicia, un espíritu nacional de querer saber, de dejar a un lado la indolencia y la apatía y decir que las matemáticas son aburridísimas o que la física puede ser. Toda materia exige, toda materia, hasta el A, E, I, O, U. Y John Steinbeck decía que no hay trabajo más difícil para el hombre que empezar a aprender a leer, a juntar palabras que son idea, que son pensamiento. Y tampoco se trata de importar porque sí otros modelos. Hay que propiciar que la iniciativa privada, los señores del dinero, esos señores adinerados, pues que pongan para la ciencia, que de veras, y cuando dicen nos la jugamos con México, no se trata de un albur, ni de un juego de cartas, ni de un volado al aire, un águila o sol, se trata de darle constancia a los científicos para que ya no sean tan pocos y sigan haciendo grandes cosas. Jesús Cumate, por ejemplo, dice: somos muy buenos en trasplantes, pero hacemos 5, 6 al mes. En Estados Unidos cualquier clínica hace 400 al mes, 500. Eso hace la diferencia, la habilidad, la aptitud y perfecciona el saber.
es entonces que al celebrarse los 40 años del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología en México, es de desearse que atraiga una gran campaña para que los niños desde muy niños, desde casi saliendo del vientre materno, se interesen por la ciencia, ser atraídos por la ciencia. Solo con ciencia progresaremos. Solo, aún en tiempo de la peor crisis, es necesario invertir en ciencia. Hagámoslo. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias a don Miguel Reyes Razo por su crónica, siempre ilustrándonos a todos. Y pues vamos a continuar con esta plática que tenemos con todos los partidos. Continúe, por favor, diputado Orrallis, nos quedamos pendientes. Claro, comentaba yo que la construcción del propio presupuesto de egresos mucho tiene que ver el tema de la paridad del dólar, el tema del contexto internacional en el ámbito financiero, evidentemente, pero también un tema fundamental que es el petróleo. El precio del petróleo, pues evidentemente marca un elemento importante en la construcción de nuestro propio presupuesto. Incluso hoy podemos dar cuenta por notas mediáticas que ni siquiera vamos a llegar al precio que el presupuesto tenía tasado. Eso es grave porque quiere decir que es muy posible que en los primeros meses del año que viene estemos obligados a tener que hacer una adecuación al presupuesto porque no vamos a llegar a los precios internacionales del propio petróleo. Entonces yo lo que creo es que si queremos mover a México en el rumbo correcto, pues tenemos que hacer más cosas. Hablar del famoso presupuesto base cero, pues no es más que asumir una realidad, porque ya veníamos cargando con un presupuesto base cero, veníamos con un impacto negativo en el propio presupuesto de alrededor de 200,000 millones de pesos, y eso obligaba a hacer recortes de manera inmediata. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy o qué hicimos? Pues más bien hacer un presupuesto basado en resultados, es decir, a ver, ¿qué es lo que está funcionando? Y a lo que está funcionando hay que apostarle. Y en lo que no está funcionando lo tenemos que eliminar, evidentemente. Entonces yo creo que tenemos que asumir con gran responsabilidad, con todas las visiones que construyeron este presupuesto, pues primero encontrar el rumbo correcto y segundo asumir que México está en una situación compleja y que debemos de tomar decisiones. En temas fundamentales, lo comentaba mi compañera diputada, de transparencia y rendición de cuentas, porque aquí mismo en este programa dijimos que algo que ha afectado y que está lacerando, no nada más el presupuesto, sino la vida nacional, es la corrupción. Y es un tema que si dejamos que siga galopante, pues vamos a terminar con este país más rápido de lo que pensamos. Muchas gracias. Diputada Alejandra, ahí tiene varios temas ya pendientes. Petróleo, estaba a punto de comentar lo que decía Quirino. Bueno, yo sí quiero ser muy puntual y la postura del PAN es señalar que no vemos un presupuesto base de cero, es falacia que existe un presupuesto base cero, ni siquiera está contemplado en la legislación. La legislación ha venido avanzando justamente en temas de transparencia y avanzar sobre todo que los presupuestos vayan basados en resultados, como bien comentaba. O sea, toda la legislación se ha trabajado estos años para que realmente el dinero se gaste en lo que mejor genere beneficios a la ciudadanía. Un presupuesto base cero no está legislado. Segundo, o sea, lo que sí tenemos certeza es que cero reducciones, cero austeridad, y yo creo que ahí sí hay que puntualizar. Faltó mucho por hacer en temas de austeridad, creo que todavía falta un paso y que todavía, si hay voluntad, se puede hacer a través de lineamientos y del decreto para fijar bien claro cuáles son las posturas de austeridad. El tema que a nosotros nos preocupa es que hablamos de presupuesto base cero cuando 75% aproximadamente de los programas y recursos del ejercicio 2015 se trasladan al ejercicio 2016, entonces no podemos hablar de que hay un presupuesto base cero. El otro tema fundamental, entiendo que hay una bolsa generada pues atendiendo al panorama internacional. Tenemos hoy 4.763.000 como presupuesto para todo el ejercicio 2016. Sin embargo, pues sabemos que esa es la bolsa. El tema es cómo se distribuye estos recursos en beneficio de la ciudadanía. Y lo vuelvo a comentar, tenemos bajas importantes en los sectores más sensibles y sin embargo tenemos 3.6% únicamente de baja en el tema de gasto corriente. Y sin embargo, en tema de gasto de capital, de inversión, tenemos 21% de disminución. Entonces está completamente desequilibrado. O sea, si le estamos pegando a los factores que van a generar realmente un aumento de la economía en el país, entonces vamos a tener una economía el próximo año de por sí, con los temas internacionales, castigado con el presupuesto nacional. ¿Qué nos espera? Una desaceleración todavía aún mayor. Yo creo que este es el punto fundamental que el Partido Acción Nacional ha venido señalando y que sé que algunos otros, lo vimos a algunos otros grupos parlamentarios, es cómo se va a distribuir. No puede, insisto, no puede ser posible que economía tenga una disminución mayor a 31%.
¿sí? Cuando es el detonador de todos los temas económicos y el crecimiento para que realmente la gente tenga dinero en su bolsillo. Entonces sí queremos puntualizar que no estuvimos de acuerdo, insisto, votamos a favor de manera responsable, como ustedes comentan, porque no puedes detener la operación de este país. Sin embargo, lo triste es que a la hora de presentar nuestras reservas en la sesión de pleno, o sea, se aplaude que se vote en contra a favor de los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que sí tenemos que dejar muy claro. Queda mucho por hacer. Yo espero que en aquellos recursos que queda todavía por etiquetar, sí se le apueste al desarrollo de este país, porque ese es un compromiso de todos hacia los mexicanos, porque si no, sí vamos a tener un problema mayor, atendiendo sobre todo a lo que ya vemos del exterior, si le abonamos con el tema interior. A ver, diputado Ricardo, ahora sí tiene muchas cosas ahí por aclararnos, ¿no? Por parte del gobierno, porque está el tema de base cero, está la parte del petróleo, está la parte del dólar. ¿Qué va a pasar con todos, no? Bueno, primero, hay una realidad diferente que ya todos aquí manifestaron y que coincidimos. Una reducción del precio del petróleo que significa ingresos menores por 221,000 millones de pesos. Sí, que medidos en términos del PIB, pasamos de 8.3 a 4.6%. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa, medido, son las participaciones a más de 20 entidades. O por ejemplo, yo que soy de Tlaxcala, son 40 veces las participaciones a Tlaxcala en un año. Esa es la nueva realidad con la cual tuvimos todos los que estamos aquí presentes, nuestros grupos parlamentarios, que enfrentar. Ante esa reducción, ¿qué opción se tiene? Y es la misma que tiene cualquier familia. ¿Se aprieta el cinturón o va con la tarjeta de crédito o va a si la tiene, ¿no? La tarjeta. Si la tiene, ¿no? O sea, deuda, ¿sí? Deuda o apretarse el cinturón. ¿Sí? Se decidió apretarse el cinturón. ¿Por qué? Porque el déficit público, que estaba en el 3.5%, como vieron, se reduce al 3%, para llegar a final de sexenio a 0%. Esto es, que el gobierno gaste lo mismo que ingresa. ¿Sí? Y si bien los saldos históricos de requerimientos del sector público, que es PIDIREGAS, ADEFAS, todo lo que tiene como requerimientos a pagar, es de alrededor del 48% del PIB, es mucho menor a cualquier nación del G20. Bueno, por ponerles un ejemplo, Estados Unidos anda en el 128% de su PIB. Y bueno, ya de otros estados no hablar. Entonces, son ambos casos manejables. ¿Sí? El presupuesto base cero, que comentaba nuestra compañera Alejandra, es una evolución del presupuesto basado en resultados. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo decir, gasté 15,000 vacunas en Tlaxcala, que ese es el presupuesto tradicional y costaron tanto, a decir, tantos niños se vacunaron en Tlaxcala y la reducción de X enfermedad gracias a esas vacunas fue de tanto por ciento y ya no se tiene poliomielitis, por ponerte un ejemplo. Esa es la base del presupuesto basado en resultados y luego es el presupuesto base cero, de ir midiendo e ir adecuando y conformando toda esta parte. Entonces, es una realidad. ¿Y en dónde está la fuerza del ajuste? Que decíamos el cinturón. Por decirles nada más, en servicios personales, esto es en salarios, el gobierno federal disminuye 7,600 millones de pesos. En gastos de operación, que son viáticos, luz, telefonía, etcétera, 34,000 millones de pesos. ¿Sí? El primero, servicios personales, 7,000, es más de lo que le llega a Tlaxcala. Y el segundo, servicios personales, 34,000, es más de lo que le llega, yo creo, a los estados, a todos los estados de quienes aquí representamos por participaciones. De ese tamaño es el ajuste en el cinturón. ¿Sí? Entonces, ahí se ve en dónde está, quién se está ajustando el cinturón. Porque no son los estados ni los municipios. Las participaciones, que son las de libre determinación a los estados y los municipios, crecieron 8.4%. Y las aportaciones, que es ramo 33, que es etiquetado, crecen poco más del 1%. Es decir, no está ahí el apretón del cinturón y tampoco está en endeudarse más. Yo más quisiera comentar más un pequeño paréntesis, y también es importante decirlo, que el presupuesto que tenemos actualmente, más del 80% está amarrado. No hay forma de moverlo.
Por eso es que el presupuesto base cero no tuvo los alcances que quisimos todos los mexicanos que tuviera, porque el presupuesto estaba amarrado en temas pues como pensiones, intereses de la deuda, pues toda esta gran burocracia que tenemos. Entonces, los ciudadanos pensamos que íbamos a llegar a hacer un buen análisis de la obesidad, de la burocracia, de los estados, también de los municipios, o sea, el llamado pensamos que era eso. O sea, sí hubo un ajuste del gobierno federal en reducir suelos, sí se ve que hay un esfuerzo, pero lo que está pasando actualmente en nuestra economía requiere un esfuerzo mayor. Lo que está pasando es un tema mayor para que esto pueda caminar, ¿no? Diputado. Coincido con lo que acaba de comentar, o sea, entiendo las cifras que acaba de dar nuestro compañero diputado. Sin embargo, aquí el tema es que sí hay una cantidad muy grande, pero en temas de porcentajes pues no se ve reflejado esa disminución importante, porque al final de cuentas en servicios personales realmente el decremento fue de 0.07% en servicios personales. O sea que ya si lo vemos en porcentaje, pues no es algo considerable. Por otro lado, vemos que la deuda subió 7.6% en el capítulo de la deuda, cuando el presupuesto en general tiene un decremento de 1.6%, y los rubros, insisto, principales sufren una disminución importante. Y me regreso un poquito más al tema del presupuesto base cero. Presupuesto base cero es empezar a analizar de cero, como dice su nombre, a ver qué programa es necesario para el país, a dónde van a ir apuntados nuestros esfuerzos, y de eso empezar a construir. Y aquí, como comentamos, o sea, 75% ya estaba construido. Lo que se hizo fue simplemente sumar programas, cambiarles de nombre, uno que otro disminuir. Y yo he venido comentando en varias mesas, porque yo estoy casada con el tema de presupuesto basado en resultados por mi propia formación. Y aquí el tema que tenemos que meterle bastante trabajo y hacer un esfuerzo adicional es en la evaluación del desempeño de los programas. Porque hoy en día sí se hizo una evaluación, pero creo que falta muchísimo camino por andar, porque hay programas que por su propia naturaleza salen bien evaluados, se gastaron al 100% el presupuesto, la meta se cumplió al 100%, sin embargo, el resultado final, que es beneficiar a la ciudadanía, no se cumple. Entonces yo creo que a eso le tenemos que abonar, y yo ahí sí difiero porque no es presupuesto base cero y le tenemos que abonar al presupuesto basado en resultados. Igual yo quisiera nomás Adelante. complementar. Tenemos 30 segundos. Para decirles que, bueno, pues los programas estaban errados, o sea, no estaban dirigidos específicamente al desarrollo comunitario, y lo platicábamos aquí, 2 millones de pobres más en el país, cuando estaban orientados miles de millones de pesos para fin de poder rescatarlos con programas específicos de asistencia. Yo creo que sí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Hablamos de los temas de educación, hay 2 programas adicionales que tienen que ver con la convivencia y que tienen que ver con inglés para los niños. Eso es la prioridad que tienen nuestras escuelas, eso es lo que queremos en el tema de educación. Se asignan recursos cuando ni siquiera tenemos bardas perimetrales y cuando muchas de las escuelas están cayendo. El reclamo de las comunidades son escuelas dignas. Ahí nos centramos. Un presupuesto base cero tiene que hacer un análisis muy claro de lo que tenemos y a dónde queremos llegar, con los recursos que tenemos disponibles y que sean eficientemente distribuidos y sobre todo fiscalizados, porque es un tema que vamos a tener que tocar aquí. Muchas gracias. A ver, continuamos con esta plática, vamos al último bloque, regresamos después de una pausa. Gracias.